En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Queridos hermanos y hermanas, hoy es jueves 9 de abril del 2026, alabando y bendiciendo y glorificando a nuestro Dios Padre Creador, en el nombre de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, para alimentarnos de la palabra de Dios en este tiempo de resurrección de Pascua. Aleluya, gloria al Señor, el Señor ha resucitado. Muy agradecido también con ustedes, queridos hermanos y hermanas, que continúan escuchando el Evangelio del día, compartiendo y que vienen, continúan escuchando. Les agradezco de todo corazón, muy agradecido. Dios les siga bendiciendo por continuar compartiendo, escuchando, y a sus contactos que compartan y escuchen también y compartan esta reflexión, este evangelio, para alimentarnos todos como comunidad, para gloria de Dios Padre. En verdad, también aquellas personas que me escuchan, también que continúan escuchándome en short de YouTube, también en el canal de YouTube, la reflexión completa, las personas que me escuchan en TikTok, muy agradecido. En TikTok estoy también ahí como @Jorge HDZ 1515. Ahí mismo también dejo la descripción de YouTube para que continúen acompañándome en el canal de YouTube, tanto como en short de YouTube como en el canal, la reflexión completa. Queridos hermanos y hermanas, entonces para entrar en la meditación de hoy, este día, el Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 24, versículo 35 al 48. Cuando los discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: No teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni hueso, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría, y seguían atónitos, les dijo: ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, es una gran alegría entonces, antes de entrar a meditar lo que es el Evangelio de hoy día, es interesante una breve reflexión también. Lo que es la primera lectura de hoy día está tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 11 al 26, y da a continuación también. Recordábamos ayer lo que escuchábamos los que vienen escuchando todos los días, cómo Pedro y Juan entonces, en el nombre de Jesús Nazareno, habían sanado a esta persona lisiado, ¿no? Que estaba paralítico, había estado enfermo, entonces y recobró fuerza en sus tobillos, sus pies. Y vemos así como mismo Pedro entonces, con esa autoridad que Cristo dejó a Pedro como la iglesia, entonces, como cabeza de la iglesia, entonces vemos como el mismo Pedro y Juan no se despegaba todo el pueblo, veían cómo esta persona que había sido curada no se despegaba del pueblo, también el pueblo de ellos, pero viendo Pedro a la muchedumbre, también se dirigió con las palabras: Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué no, y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre.
El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato, a quien rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Y es así, continúa San Pedro hablando, entonces como él mismo invita también a la comunidad que él mismo está dando, que no es su poder de ellos, es el poder de Dios en Cristo y el Espíritu Santo que Dios le permitió para que por la intercesión de San Pedro y San Juan, esta persona quedara sana, para que Dios le diera la salud. Y de esta manera Pedro está dándoles a entender a ellos, les está aclarando que es Dios quien hace las cosas. Entonces Dios le permitió que por la intercesión de Pedro y Juan, de San Pedro y San Juan, esta persona quedara sana. Y es así como entonces continúa entonces San Pedro también invitando. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús el Mesías, que les está destinado. Y es así como está Pedro entonces invitando a la comunidad, a los israelitas, pero también a ti y a mí, querido hermano y hermana, para que nosotros vayamos. Sabemos que nosotros como católicos pues nos bautizamos incluso desde pequeños. Llegará su momento cuando hablemos más del bautismo, pero vemos aquí cómo San Pedro está invitando a que nosotros vayamos al arrepentimiento. Recordemos que Cristo vino a salvarnos, pero también necesitamos convertirnos tú y yo, querido hermano y hermana. Y es por eso así que continúa de hecho los apóstoles hablando San Pedro. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza de Dios. ¿Con qué? Porque pues Dios hizo esa alianza también a los profetas, a nuestro padre Abraham, la descendencia, así sucesivamente, para bendecirnos, para bendecir a la humanidad, para que también nosotros fueran, dice, para que fueran primicias. ¿Y por qué en primicias? Porque Cristo es el primero resucitado entre los muertos. De esta manera Cristo también quiere darnos vida a nosotros, porque Dios mismo que ha resucitado a su Hijo Jesucristo de esta misma manera y lo envió ¿para qué? Para bendecirnos y para ayudarnos a que cada uno participemos de la riqueza, de la sabiduría y de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por eso el Salmo también, el Salmo 8 está tomado también, 8 capítulo 2 y 6 al 9, dice así también, qué admirable, Señor, es tu poder, aleluya. Admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Tanto así, querido hermano y hermana, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Dice el salmista. Tanto así Dios te creó a su imagen y semejanza, excepto en el pecado. Nos ha creado por amor, no te creó no estás tú y yo por casualidad. Dios te ha creado con un propósito de querer compartir la vida eterna, la gloria, sin tú y yo merecerla, querido hermano y hermana. Por eso tenemos que tener esa alegría, ese entusiasmo. Continúa las secuencias. Estamos en la octava de resurrección. Y es así como continúa la secuencia también, como entonces en estos días se había aparecido a María Magdalena, a los ángeles, Jesucristo, a María Magdalena la envió a llevar el mensaje. Así los mismos ángeles fueron testigos de la resurrección y también como decía que vayan a Galilea y allí los veré. Y así sucesivamente. Entonces vemos el Evangelio de San Lucas que también da a continuación, capítulo 24, versículo 35 al 48. Ayer era 24 también, pero terminaba en el 35 y da a continuación 35 al 48. Y es así como entonces cuando van los discípulos de Maús, van a llevar la noticia, pero encuentran reunidos a los apóstoles y les cuentan lo que había sucedido. Recordamos ayer los que escucharon cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Pero mientras estaban hablando de esas cosas, dice el Evangelio que se presentó Jesús en medio de ellos. Y aquí es lo interesante que le dice, la paz esté con ustedes. Pero ellos estaban desconcertados, llenos de temor y creían ver un fantasma. Qué interesante. ¿Por qué? Pero Jesús les dice, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surge en duda en su interior? Y es así como, querido hermano y hermana, el Señor te dice a ti y a mí también, no se asusten, ¿por qué se espantan? ¿Por qué? Entonces, esas dudas que existen en tu interior, en tu corazón, en mi corazón, es porque no hemos confiado plenamente en el Señor. No debemos tener dudas, querido hermano y hermana. No debemos creer como los apóstoles, como los discípulos, que creer ver un fantasma. Jesucristo mismo dijo, miren que un fantasma no tiene huesos, ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero
como ellos pues no acababan de entender de pura alegría y seguían atónitos, pues es interesante cómo Jesús les dice, tienen algo de comer aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo les está aún así mostrando y pues ellos vemos que le ofrecen un pescado asado y él tomó ese pescado y pues se puso a comer delante de ellos. Y es interesante cómo Jesús les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les había hablado yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Y es interesante porque mismo Jesucristo nos está invitando aquí a que en este evangelio, que tú y yo, querido hermano y hermana, tengamos esa paz. Por eso Jesucristo se presenta en medio de ellos y les dice, la paz esté con ustedes. Jesucristo, esa paz que les da a los apóstoles, esa autoridad que les da. Jesucristo, mira que no les reprocha, mira que Jesucristo no les dice, ¿por qué no, por qué dudaste? ¿Por qué? Jesucristo no los ofendió cuando tenía el derecho de decirles, y sin embargo Jesucristo les dice la paz, les da la paz. Jesucristo con ese amor y ese ternura y ese cariño, con ese amor que les tiene y nos tiene, te tiene a ti y a mí, así te habla Dios, así te habla Jesucristo, así nos habla por el Espíritu Santo, la paz. Por eso nosotros, querido hermano y hermana, recordamos que el sacerdote cuando celebra la misa, cuántas veces dice la paz, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y contestamos la comunidad y con tu espíritu. Y varias veces en ocasiones va diciendo la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y mismo también antes cuando vamos a comulgar, la paz les dejo, la paz les doy, porque no es la paz que nos da el mundo, sino la paz que Cristo Jesús nos da a ti y a mí, querido hermano y hermana. Por esa autoridad que vamos a estar escuchando el Evangelio, cómo Dios les da autoridad a los apóstoles para perdonar los pecados. Llegaremos en su momento para ir leyendo, para ir meditando día con día. Entonces, y es interesante aquí cómo les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo que estaba escrito que el Mesías tenía que padecer, porque Jesucristo ya lo había anunciado y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Jesucristo lo venía anunciando y que en su nombre había de predicarse a todas las naciones, comenzando por dónde, por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Queridos hermanos y hermanas, no quiero ofender a nadie de ustedes, a las personas, a una, perdón la palabra, a una secta que se hace llamar testigo de Jehová, pero en verdad, querido hermano y hermana, los verdaderamente testigos son aquellos apóstoles, aquellos que verdaderamente vivieron con Jesucristo y los sucesores hoy en día, que nosotros, para gloria de Dios, tenemos al Santo Padre León XIV y nuestros obispos, que son sus sucesores del Papa, que es el que se está representando a San Pedro, y los obispos que están representando a los apóstoles. Porque, querido hermano y hermana, aquí está diciendo claramente cuál era la necesidad de que Él mismo les dijo para que sean mis testigos. Jesucristo, quien es el verdaderamente testigo, por eso creemos nosotros como católicos que Dios les dio la autoridad al Papa, a los apóstoles, a Pedro, que es el Papa, a los apóstoles, que son nuestros obispos, para que también ellos nos asuelvan de nuestros pecados y también puedan ellos también acompañarnos en los sacramentos que nosotros tenemos de la riqueza en la Santísima Iglesia Católica, Santísima porque Cristo la fundó, el Santo de los Santos. Y es interesante, querido hermano y hermana, por eso dice que les abrió el entendimiento, no es para qué, para que entendieran las escrituras, no es como que yo nada más tomo la Biblia y me la tomo, la pongo en mis brazos y puedo empiezo a hablar de Dios. Pues gloria a Dios, pero no es esa la manera, es una manera que tú también tienes que abrir el entendimiento, el corazón, pedir la sabiduría del Espíritu Santo, el discernimiento, e ir acompañado de la Madre Iglesia Católica, ir acompañado del catecismo de la Iglesia, ir acompañado también de los padres de la Iglesia Católica, porque querido hermano y hermana, es, perdón la manera de poner un ejemplo, pero imagínate tú que dices, pues yo tal político, tal partido político, pues yo también formo mi propio partido político, pero sin que seas reconocido en la constitución del país que tú quieras, del país que te venga a la mente. Pues lo podrás decir tú, que eres otro partido político más de ese país, pero tú no eres reconocido ante la constitución de ese país. Pero imagínate nosotros, querido hermano y hermana, te podrás llamar que eres testigo, testigo de Jehová, pero serás testigo no sé de quién, porque en primer lugar Dios no se llama Jehová, es Dios, Yahvé, Dios, soy el que soy Dios. Y es así como puedes ser testigo tú de Dios, pues solamente cumpliendo los mandamientos, siguiendo los 10 mandamientos, cumpliendo
¿Qué dijo Jesucristo? Tomen y coman, tomen y beban. ¿Y qué dijo Jesucristo? A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, perdonen y se les perdonará. Y así sucesivamente, querido hermano y hermana. Por eso nosotros tenemos los sacramentos, bautismo, penitencia o confesión, orden sacerdotal, unción de los enfermos, matrimonio, Eucaristía, todos los sacramentos que tenemos y todo lo que tratamos de hacer es conforme a las escrituras, conforme a las enseñanzas de los apóstoles que nos vinieron enseñando hasta hoy en día. Así es de que te invito, querido hermano y hermana, no es ningún ataque, con todo el corazón les amamos, aunque seas testigo de Jehová, pentecostal, no sé, de la dominación que seas, todos somos hijos de Dios, pero también hay que reconocer qué dice ahorita en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. San Pedro precisamente nos está invitando en Hechos de los Apóstoles 3, capítulo 3, versículo 11 al 26. También te invita a ti y a mí que nos arrepintamos para el perdón de los pecados. Es necesario que nos arrepintamos y nos convirtamos. ¿A qué convertirnos? No, nada más es arrepentirnos. Arrepiéntanse y conviértanse, dice San Pedro, para el perdón de los pecados. El Señor les mandará en su tiempo la consolación. Entonces, querido hermano y hermana, no es nada más, nuevamente, no tengo nada contra ti, contra tu iglesia, contra tu religión, pero en verdad hay que reconocer nuevamente, ¿cómo te puedes tú ser reconocido ante una constitución que la formó un ser humano en cualquier país que tú quieras, que te venga a la mente? Imagínate, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Cómo tú y yo, querido hermano y hermana, vamos a ser miembros y partícipes de esa iglesia? Solamente por medio que es verdad que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pues entonces Jesucristo dejó una iglesia, no iglesias, una iglesia, y esta iglesia es precisamente la que estamos nosotros, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Y es así que te invito, querido hermano y hermana, de todo corazón, las puertas están abiertas, también te abrimos el corazón para que participes y seas miembro de nuestra Madre Iglesia Católica. A todos ustedes anímense, hermanos y hermanas, y a los que somos católicos, no dejen de acercarse a la iglesia donde te encuentres, en el país que te encuentres, donde quiera que estés, acércate a tu párroco, al sacerdote, y sirve al Señor, alaba y glorifica al Señor, adórale al Señor. Recordamos que hoy jueves, hace 8 días, celebrábamos la institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal, Jueves Santo. Queridos hermanos y hermanas, tenemos bastante riqueza, la sabiduría, la plena salvación, la Madre Iglesia, porque Jesucristo la dejó. Y así nuevamente te invito con todo el corazón, con gran entusiasmo y alegría, que vayamos y seamos miembros y partícipes de esta Madre Iglesia católica y te animes. Nadie te va a juzgar, nadie te va a criticar, siempre eres bienvenido, te abrimos las puertas de la iglesia, del corazón y de todo, todos son bienvenidos, pero acércate, acércate para ir un proceso también, hay un proceso para que nosotros también, si no eres católico, puedas también a participar y ser miembro también en los sacramentos de la Madre Iglesia, pero nadie te rechazará, siempre eres bienvenida, bienvenido. Así es de que ánimo y nuevamente muy agradecido, continúen repartiendo, compartiendo el Evangelio, reflexión del día, todos tus contactos, querido hermano y hermana. Suscríbete en Church de YouTube y en el canal de YouTube completo para que escuches completa la reflexión y los que me escuchan en TikTok también muy agradecido con todas ustedes y todos ustedes. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Dios Padre Todopoderoso, que reconciliaste consigo el mundo, nos has dado a tu Hijo Jesucristo para darnos la vida eterna. Por la gracia del Espíritu Santo, así como Jesucristo se presentó en medio de los apóstoles y les dijo, la paz les dejo, la paz les doy, también nos das esa paz, Señor, no como la que da el mundo, sino la paz que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nosotros recibimos esa paz, Señor. Por eso, por el Espíritu Santo te adoramos, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo te adoramos y en el nombre del Espíritu Santo te adoramos. Permite a nuestra Madre que interceda por nosotros, por el Santo Padre León XIV, por toda la Madre Iglesia. Bendice a nuestros hermanos separados, a nuestros hermanos que también aún son ateos. Bendíceles y tócales el corazón, porque tú les has creado por amor y a todos nos amas por igual, pero tú nos pides que abramos el corazón, porque tú solamente, Señor, puedes habitar en un corazón que quiere abrir el corazón para recibirte. Tienes el poder para hacerlo, pero respetas nuestra libertad. Así es que en nuestra libertad te pedimos que reines y gobiernes en nuestros matrimonios, en nuestras esposas, esposos, hijos, hijas. Bendíceles sus trabajos,
Bendice a nuestros gobernantes del mundo entero para que, guiados por la gracia del Espíritu Santo, sepan guiar al mundo entero, a toda la humanidad y a todos nosotros, aquellos que te aclaman, Señor, en sus necesidades, en sus penas, en sus sufrimientos, en sus agonías, en cualquier tribulación les concedas la gracia para gloria tuya y por el bien de la salvación de nuestras almas. Te consagramos a nuestros seres queridos que nos han precedido, para que por tu misericordia ya gocen en tu presencia, así como Cristo resucitó, los resucite a ellos y ya gocen en tu presencia. Y a nosotros un día nos ayudes a contemplarte eternamente. A ti, Dios Padre, te adoramos. En Cristo y el Espíritu, tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos santos. Amén. Bendiciones, bendecido día a todos ustedes, hermanos y hermanas.